Hola, les dejo en este video un resumen de la clase de hoy. Después van a encontrarse con otro video donde están las presentaciones que tuvieron lugar hoy de los estudiantes. Y en esta clase, Lesson 21, corresponde al grupo de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCO. Debido a las medidas que estamos tomando por la situación crítica de la universidad, el martes no habrá clases porque adherimos al paro y la tarea que les dijo y esta explicación es para que puedan realizar la tarea que corresponde, que vamos a chequear y vamos a profundizar y analizar en el jueves 4 de septiembre de la semana próxima. Bien, entonces, lo que hoy vamos a ver o lo que hoy vimos en la clase fueron primero las presentaciones, hubo dos grupos que analizamos muy detalladamente y una tercera estudiante que vimos una parte pero tiene que completarla en la clase que viene. Para la clase que viene quedan dos presentaciones más. Luego les voy a mostrar la tarea que ya la tenían que hacer para que tengan las explicaciones y que en todo caso, si hay alguna duda, alguna diferencia, consulten en la próxima clase o en las clases de consulta. Y después vamos a mirar en detalle el tema de comparación. La tarea que les dejo para el jueves próximo es la actividad 22. Por favor, no dejen de hacerla y de trabajar con este video porque es un contenido que ya lo vamos a terminar la semana que viene, ¿sí? Y después se van a ver otros temas. Bien, entonces empezamos hoy con las presentaciones. Y luego lo que yo quería mostrarles es si esta actividad tuvieron alguna dificultad. Fíjense que en la respuesta que yo les pongo, acá tenemos las frases verbales subrayadas, tienen que analizar si son frases verbales simples o compuestas y en el caso de ser compuestas, qué tipos de verbos las componen. Recuerden que cuando tenemos el verbo to be más el pasado participio, el verbo to be es auxiliar en ese caso, solamente es principal cuando está al final o está solo. Y en este caso que tenemos have been highlighted, al tener verbo to be más pasado participio, otro concepto que nos vamos adelantando es que está en voz pasiva y que se puede traducir de dos maneras. Han sido resaltados o se han resaltado, ¿sí? Y el verbo principal estaría en pasado participio con ed si es regular, pero también puede ser que no sea regular. Por ejemplo, si hubiese sido el del verbo build, hubiese sido built, y en ese caso también se lee como had oído, si es posible en castellano, ¿sí? Yendo a lo concreto, ustedes acá tienen la traducción, ¿m? Cómo se traduce cada uno de estos verbos, y en el caso también de clasificarlos, acá los tienen. Y esto es lo que yo le decía de la voz pasiva. Tiene que estar sí o sí el verbo to be en alguna de sus formas, puede ser acompañado de un modal, de otro auxiliar o solo, más el pasado participio, que es el verbo principal. En el cuadrito tenían que reconocer también las frases verbales y les aparece en la otra diapositiva ya los verbos, todas las frases verbales que hay subrayadas, ¿sí? En algunos casos, fíjense como en can combine, está interferida por un adverbio. Y las palabras con ing, de acuerdo a la función que tienen, de qué manera fueron resueltas en la traducción. Acá tienen el análisis de qué funciones son las de ing y cuáles son las estructuras de las frases verbales y la traducción de todo el cuadro. Lo mismo con este, ¿sí? Tienen marcadas, identificadas los ing, las frases verbales, ¿m? Y el análisis de todo esto y por último la traducción. Repito, cualquier duda, cualquier diferencia, algo que les haya surgido al realizar la tarea y quieran consultar, tienen los horarios de consulta siempre disponibles y si no, en la clase, por favor, consulten antes, después o durante la clase, cuando ustedes puedan, pero no que se queden con dudas. Bien, pasamos al tema que ya empezamos con la unidad 4, que es la de comparaciones en estudios y procedimientos, ¿sí?
Entonces, en una comparación, ciertas estructuras que se usan a través de ciertas estructuras, uno compara ideas, personas, objetos, y resalta las similitudes, las diferencias, el paralelismo, ¿sí? Entonces tenemos las de similitudes, ¿sí? Vamos a decir que algo es tan multifuncional, por ejemplo, como otra cosa. Quiere decir que están al mismo nivel. En cambio, cuando quiero marcar la diferencia, lo que me marca la diferencia es que el verbo está en el negativo y en vez de tener as, puntos suspensivos, as, tenemos so. Entonces no es tan fácil como. ¿M? Bien, el tema más importante con el que vamos a seguir haciendo hincapié es la estructura de la comparación y de comparación de dos cosas o personas o ideas y del superlativo, es decir, de una con la totalidad, tanto para adjetivos y adverbios que son cortos como adjetivos y adverbios que son largos, ¿sí? Bien, entonces tenemos el sufijo er, ¿m? Que se le agrega al adjetivo de una sola sílaba, high, quiere decir alto, entonces higher sería más alta, ¿sí? Y la partícula, la palabra than. En el caso de que ese adjetivo o adverbio tenga más de una sílaba, como likely, en ese caso no va a aparecer el sufijo, sino que ustedes van a ver que aparece la palabra more. Que la palabra more tiene su propio significado que quiere decir más. Por ejemplo, cuando se refiere a la cantidad. Si más estudiantes, más investigaciones, más publicaciones y aparece more como cantidad. Bueno, también es para incrementar algún aspecto a través de un adjetivo, más probable que. En el caso de que esa comparación no se haga entre dos objetos, sino que se haga entre algo y la totalidad, lo vamos a llamar superlativo y ahí también se hace una diferencia en inglés de si el adjetivo es corto, como high, que tiene una sola sílaba, o tiene más de una sílaba que es largo. Entonces, cuando es corto sería the highest, sería el más alto, y cuando es largo, que acá no está subrayado, sería the most, ¿sí? Frequently used, ¿sí? Esta parte perdón, que se traduce el incentivo más frecuentemente utilizado. Hay algunos adjetivos y adverbios que al compararlos son irregulares tanto en inglés como castellano, porque si yo digo algo que es bueno y lo comparo con otra cosa, no voy a decir, no voy a usar más, sino que voy a decir mejor o el mejor, y si algo es malo, voy a decir peor o el peor. Lo que les decía de más y la mayoría de es cuando se refiere a la cantidad, o sea, el adjetivo mucho sería más, que hay más, o es la mayoría, y en el adjetivo poco sería menos o el menor o la minoría, ¿sí? Y en este caso hay una diferencia, ¿sí? Vieron, el mucho, mucho se usa, many se usa para cosas contables, van a aparecer en muchos estudiantes, muchas publicaciones, pero much tiene que ver con lo incontable, ¿sí? Tiene que ver con las ideas, con más conciencia o menos conciencia o menos algo que tenga que ver, por ejemplo, con el agua, ¿sí? Con algo que no se puede contar por unidad. Y en el caso del late, que es tarde, aparentemente es regular, pero hay una versión que es la última, last, que esa no cumple con la regla. La otra es far, que significa lejos, y ahí tenemos dos maneras, porque tenemos father y farthest cuando se refiere a la distancia, y further y furthest, que aparece mucho en las publicaciones, que en realidad tiene que ver con ir más allá, por ejemplo, en la información, en las investigaciones, que de cierta manera con el futuro, ¿sí? Pero también quiere decir así, más lejano en ese sentido. ¿M? Hay otras, bueno, entonces acá tenemos las que vimos hasta ahora, un resumen.
Cuando se implica similitud, as. Cuando es diferencia o discrepancia, not so as. Cuando se comparan dos cosas o personas, el sufijo than o more than, si es corto o largo. Y cuando es uno con la totalidad, de est o the most, si es largo. También hay otras maneras de comparar. Por ejemplo, cuando es paralelo, por ejemplo, que pasa algo, que cuanto más se hace algo, más aumenta otra cosa, o cuanto más en la manera inversa, menos, ¿sí? Esa estructura tiene ciertas particularidades que la van a observar en este ejemplo, que no aparece de la misma manera cuanto más, la misma estructura que en castellano, sino que es como que se repite la frase the more systematic this adaptation is the more effective a teacher's curriculum use will be, sería cuanto más sistemática sea la adaptación, em, eh, tanto más efectiva o más efectiva será el uso del currículum del docente, ¿sí? Bien, y en el caso de que sea progresiva, va a aparecer repetido ese adjetivo comparado, entonces sería mejor y mejor, sería cada vez mejor. Em, entonces, acá tenemos el otro caso, que todo esto que vimos hasta ahora era cuando estamos viendo esa diferencia, esa comparación, esos superlativos, lo estamos viendo en una manera, viendo cuánto más, ¿sí? Con el adjetivo más. Y ahora cuando trabajamos con la inferioridad, ahí no se presenta diferencias entre adjetivos cortos y largos. Siempre se usa la palabra less, que sería el adjetivo opuesto de more, ¿sí? Less, menos. Entonces, menos efectivo o el menos costoso, ¿sí? Ahí no hay problema sabiendo el significado de less y de least. Entonces, en resumen, tenemos el incremento paralelo, ¿sí? Cuanto más, más, o cuanto más, menos, cada vez más o cada vez menos. Y en el caso em, de, de inferioridad, tienen que recordar el significado de la palabra less y least. Si less es menos y least el menos. En estos ejemplos de uso vemos que el less access o more than 50% of respondents, en estos casos que están usados con un sustantivo, ¿sí? En este caso se refiere a la cantidad, por eso no le sigue un adjetivo. Los casos anteriores vemos acá lower, está agregado al adjetivo, o more likely than, más probable que. Pero en el caso acá es porque se refiere a la cantidad, o sea, hay menos acceso, menos cantidad, viene de poco menos, ¿sí? Y de mucho más, ¿sí? Entonces por eso es que le sigue el número. Y les recuerdo otra vez acá los irregulares para que vean y también le agreguen al lado la traducción. Como tarea, yo les dejo acá 10 oraciones que están en el cuadernillo para que las traduzcan, marquen también las frases verbales, aprovechen a ver lo de ING, pero que también identifiquen el tipo de comparación, ¿sí? Y la próxima clase, al corregirla, vamos a hacer un repaso de esto. Bueno, acá les dejo la tarea. Muchas gracias y nos vemos el jueves 4 de septiembre, ¿sí?